Buenos días, muchachos. Ya veo que se conectó por allí Pablo, Marlon. ¿Me escuchan? Fuerte y claro, doctor. Buenos días. Buenos Pablo días. Caicedo, me acabo de conectar. Estoy atento a la conexión sincrónica. Buenos días, doctor. Muy amable. Buenos días, bienvenido. Marlon, ¿tienes rato conectado? No he logrado contacto. Bien, es muy importante lo que es el retorno de la información y del audio, porque la idea de esta clase es hacerla con la mayor participación de ustedes, que no sea un monólogo de parte del facilitador. Marlon, una última contacto. Houston. Bien, espero que por lo menos Marlon esté escuchando. De todas formas, este video va a quedar disponible en la plataforma. Con este video se van a realizar una serie de actividades posteriores realmente bastante sencillas. Mi nombre es Giorgi Sánchez, yo soy abogado, egresado de la Universidad Católica del Táchira, además tengo un posgrado en Derecho Mercantil. De igual forma, soy magíster en Administración de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y esto por nombrar algunos de los credenciales académicas más importantes o más resaltantes como protocolo exigido por la coordinación. De aquí en adelante se pueden comunicar conmigo diciéndome Giorgi, ¿sí? La idea es hacer esta clase más allá de una sola vía, pues que sea algo mucho más interactivo y más una charla, como les decía, una socialización. Vamos a desarrollar 5 módulos a lo largo de lo que es la asignatura. Cada uno de estos módulos va a tener un valor de 20% y van a estar distribuidos en diferentes evaluaciones. Vamos a hablar algo de esto en los próximos minutos para ver si logramos que se conecten algunas personas más. Una de las primeras evaluaciones la realizamos el día de hoy a través de esta charla, a través de esta socialización. Vamos a hacer una suerte de conversación para tener un diagnóstico de cómo vienen ustedes de la asignatura Orden Público 1 y poder, si se quiere, diseñar lo que van a ser las estrategias de aprendizaje de esta asignatura Orden Público 2. Para ello, pues, vamos a tener la participación a través de este encuentro sincrónico y a través de la plataforma para aquellos quienes no logren conectarse, y para los que vamos a sacar las conclusiones de este encuentro, vamos a desarrollar un pequeño foro de participación donde nos vamos a presentar y vamos a utilizar muchísimo mejor el tiempo que es tan reducido en estas clases. También tendremos la entrega de una representación gráfica, en este caso un esquema. Todo esto lo van a tener ustedes disponible dentro de lo que es un archivo que se llama plan de evaluación, acuerdo de evaluación, pero es un esquema, es totalmente sencillo. Recuerden que para desarrollar un esquema tenemos que tener una idea principal. De esa idea principal salen varias ideas secundarias, y si tenemos otras ideas adicionales para contrastar, para desarrollar lo que fue esa idea principal, pues lo colocamos allí. Todas las evaluaciones tienen el mismo porcentaje. Les adelanto algo, cada una de las evaluaciones tiene una fecha allí dentro del plan de evaluación. Eso no indica o no implica de que se deba entregar única y exclusivamente en esa fecha. Bienvenida Andrea, Claudio. Eso no implica que se deba entregar específicamente en esa fecha. Se debe entregar desde que se encuentre publicado el plan de evaluación, que será a partir del lunes de la próxima semana, hasta la fecha en que se encuentre publicado, el día que ustedes quieran. Incluso se puede publicar o pueden ustedes enviar la evaluación en fechas posteriores, pero es muy importante y se toma en cuenta si se cumple con lo planificado. Si usted lo envía antes, pues eso también es valorado por el facilitador. Perfecto. Existe otra evaluación, que esta sería la tercera. Dentro de esta evaluación se va a desarrollar una exposición. El tema de la exposición lo tienen dentro del plan de evaluación. ¿Cómo hacemos esa exposición? ¿Cómo va a ser la exposición cada uno de ustedes? Esa exposición la hacen tal cual como si estuvieran en un salón de clases. Pueden utilizar herramientas de apoyo, las que ustedes consideren. Lo importante es que se vea la expresión corporal, cada uno de los tópicos que se van a manejar, y, como les digo, pueden utilizar cualquier tipo de material de apoyo, bien sea digital, electrónico
o bien sea material de apoyo tradicional, aquellas láminas, lo que ustedes tengan a bien realizar. Lo importante es que durante esa presentación, pues ustedes realicen un video. Este video lo van a subir a la plataforma de YouTube y una vez se encuentra allí, copian el link, lo pegan en un archivo de Word o de PDF y lo suben a la plataforma para que pueda ser evaluado. De todas maneras, las instrucciones, los porcentajes y los temas de cada una de estas evaluaciones van a estar disponibles, como les digo, dentro de lo que es el archivo plan de evaluación. Finalmente, vamos a tener otro encuentro sincrónico. Esto ya será el próximo año, Dios mediante. Y durante este encuentro sincrónico, que va a ser muy similar al que tengamos el día de hoy, pues se evaluará la participación y los aportes ya un poco más elaborados de cada uno de ustedes y se va a tomar en cuenta la participación posterior en el foro de cierre de cada uno de estos encuentros. Una vez se tengan las calificaciones, que se tendrán en la medida de que ustedes entreguen las evaluaciones a tiempo, pues terminamos con la asignatura. ¿Alguna duda por el momento con lo que sería el plan de evaluación? No quiero que sea un monólogo, muchachos, ¿ok, Pablo? No, ninguna, doctor. Muy bien. Bien. Muy explícita su información. Bien. ¿Alguien más? No quiero que sea una charla solo con Pablo. Bien. Vamos a comenzar a hacerlos participar hoy. Dentro de la asignatura Orden Público, la idea del día de hoy, como les dije, es tener una suerte de análisis o de medición de cuál es el concepto y qué bases traen ustedes del concepto de orden público, para a partir de allí pues poder diseñar lo que van a ser las diferentes estrategias de aprendizaje que vamos a aplicar en las evaluaciones. Son totalmente sencillas, tal vez se entienda muy difícil, pero realmente las evaluaciones son sencillas. Lo que pasa es que yo soy muy específico con la parte técnica para que no tengamos ningún inconveniente. Me gustaría entonces, y ojalá y participen todos, comenzar a construir un concepto de orden público. Para ustedes, ¿qué es el orden público? Si me dicen 3, 4 palabras, sería genial. Muchachos, cualquiera. Estimado docente, compañeros, muy buenos días. Soy Andrea Claudio. Muchas gracias por su tiempo, estimado docente, para esta reunión sincrónica. Y bueno, tomando en consideración lo que usted nos indica de orden público, para mí sería acoplando con un estado de paz, de tranquilidad que vive un pueblo o una ciudadanía. Perfecto, paz, tranquilidad. Estoy tomando nota aquí, por eso bajo la mirada para llevar, vamos a hacer una suerte de espina de pescado. Vamos a sacar las ideas principales de cada uno y después construimos un concepto. Bienvenida, Diana. Diana, estamos preguntando en pocas palabras qué consideran ustedes que es orden público. Puede ser Diana, puede ser Pablo, Marlon, quien quiera. Doctor, orden Bien. público sería el conjunto de normas, leyes, reglamentos a lo que estamos regidos los ciudadanos y los funcionarios de hacer cumplir la ley. Perfecto. Normas, leyes, marco legal, diríamos. ¿Ok? ¿Quién más? Buenos días. Buenos días, Diana. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bueno, en relación al orden público, yo considero que es una situación de orden funcional de las instituciones públicas y privadas en las cuales las autoridades ejercen diferentes atribuciones propias y las que establecidas por el Estado como tal. Perfecto. Autoridad, Estado. Me quedo con esas dos palabras. ¿Quién más, muchachos? Recuerden, ya tenemos paz, tranquilidad, normas, leyes, reglamentos, autoridad, Estado. Marlon. ¿No? Bien. Ok, entonces,
Efectivamente, cuando hablamos de orden público, debemos tener en cuenta que son todas esas normas, ese marco legal, esa reglamentación, esas leyes que permiten a través del ejercicio de la autoridad del Estado, el Estado como ese ente garante de esa normativa. Bienvenido, Juan. Garante de esa normativa, pues la consecución de la paz, de la tranquilidad, y yo agregaría a eso el Estado de Derecho. Juan, bienvenido. Juan Vizcaíno. Juan, estamos tratando de construir un concepto de orden público con las participaciones de cada uno de ustedes. Me gustaría que, por favor, en 2 o 3 palabras, me dieras un concepto de orden público. Juan. Bien, seguimos. Muchachos, no hay problema de que me interrumpan en cualquier momento, como les decía en un principio, quienes estaban conectados, más allá de doctor, más allá de profesor. Yo soy Giorgi Sánchez, con toda confianza, y lo de hoy es una charla, ¿ok? No se enreden con eso ni comencemos con formalismos no esenciales. Decíamos, autoridad de Estado. Efectivamente, el orden público debe estar la presencia de una autoridad o del Estado. Les hablaba de Estado de Derecho. ¿Cuándo podemos hablar nosotros de Estado de Derecho? Para que se dé el Estado de Derecho tienen que concurrir 3 elementos. 3 elementos que algunos autores hablan que es como mirar una moneda. Ustedes han visto una moneda, ¿verdad? Una moneda tiene 2 caras, pero tiene un canto, tiene una orilla. ¿Ok? Bueno, dicen que el Estado de Derecho tiene 3 elementos. Uno de los elementos es una cara, y ese elemento es la seguridad jurídica. Dentro de la seguridad jurídica está el orden público. ¿Y qué es la seguridad jurídica? Es que exista un cuerpo normativo, que existan autoridades que me brinden la seguridad como ciudadano de que el Estado va a garantizar mis derechos constitucionales, mis derechos civiles y cada una de las garantías que están establecidas dentro de ese cuerpo normativo. Eso sería la seguridad jurídica. Ahora bien, les decía que una moneda, una parte, seguridad jurídica, y la otra parte estaría compuesto por lo que sería la justicia. Cuando se habla de justicia hay un montón de conceptos, hay un montón de visiones de lo que sería justicia. Generalmente nos vamos a esas definiciones románticas, incluso clásicas, como esa definición de Ulpiano, la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual lo que le corresponde. Esto sería constans and perpetua voluntas, de dar a cada cual lo que le corresponde, hablando un poco en latín como nos enseñaban en el tiempo anterior. Entonces, dos caras, seguridad jurídica, justicia, ¿sí? Y les decía que la moneda tiene ese canto, esa orilla, que une esos 2 pedazos. Y esa orilla se considera que es el bien común. Si existe bien común, donde hay bienestar económico, social, seguridad, donde el ciudadano puede desenvolverse de manera libre porque sabe de que está protegido por esa seguridad jurídica, por ese Estado de Derecho y por ese orden público, y que en caso de que haya una transgresión de esa seguridad jurídica, pues va a existir la justicia, bien sea como infractor o como víctima, entonces estaremos en presencia del bien común. Esto es para hablar de Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es un concepto que está íntimamente relacionado con lo que sería orden público. Ahora bien, al construir ese concepto de orden público con lo que ustedes nos vienen desarrollando, es muy importante. ¿Aquí hay alguien que haya estudiado Derecho, que sea abogado? ¿No? Ok. Muchas veces se habla de orden público y dentro del mismo derecho, dentro de la misma estructura jurídica, se tiende a confundir. ¿Cómo se confunde? Porque la palabra orden público tiene diferentes acepciones dentro del mundo jurídico. Una de las acepciones sería, o una de las formas de definirlo, sería la que ya revisamos. Orden público ligado al establecimiento de normas, un marco legal, una estructura jurídica mediante el cual el Estado ejerce su autoridad, ejerce su soberanía y indica cuáles son
los lineamientos a seguir por los ciudadanos para que se le garanticen sus derechos y para que se le protejan o se le dé garantía a sus derechos. Y para que se castigue cuando se transgreden cualquiera de estas garantías o de estos derechos. Pero bien, existe otra forma de definirlo dentro del derecho, incluso puede llegar a considerarse opuesto a este concepto que venimos desarrollando. Y es que ustedes pueden incluso darse cuenta que cuando ustedes busquen orden público dentro de la red, encontrarán que si este orden público, esta definición de orden público tiene relación con el derecho internacional privado, por ejemplo, pues conseguirán otra definición de orden público totalmente diferente. Muy seguramente ya les pasó a la hora de buscar o investigar información para la asignatura de orden público 1. Entonces, cuando se habla de orden público desde el punto de vista del derecho internacional privado, se habla de aquellas normas que vienen del extranjero, que son de aplicación común por la firma de tratados o de convenios, pero que contradicen las normas internas de cada uno de los estados y por lo tanto, al ser estas de orden público, no pueden ser aplicadas. Por ejemplo, en algunos países está permitido el matrimonio poligámico. Una persona se puede casar con varias mujeres. No es posible dentro de los países, por ejemplo, de nuestra región, bienvenida Angie, no es posible dentro de los países de nuestra región que alguien quiera ejercer esta norma internacional dentro de un estado diciendo, bueno, como en mi país se pueden casar con varias mujeres, yo exijo que se pueda realizar un matrimonio poligámico en este estado. Allí entra el orden público desde el punto de vista del derecho internacional privado. Entonces, para no seguir hablando, que estoy hablando mucho, ya vimos con lo que decían ustedes un concepto de orden público. Ahora quiero que por lo menos dos de ustedes se aventuren a darme el concepto completo, no solo las ideas, sino el concepto completo. Los escucho. Para mí sería el orden público, sería un conjunto de leyes, normas, reglamentos que establece un Estado para indicar los lineamientos de la ciudadanía o de su pueblo en conjunto con las instituciones que pertenezcan o que favorezcan para lograr esta meta. Muy bien, Andrea. Excelente. Estás enmarcando cada uno de los elementos. Alguien que tenga una visión similar, diferente. Jenny, Diana, Pablo. Doctor, buenos días. Buenos días. Jenny. Yo pienso que, bueno, como dijo mi compañera, sí, es el conjunto de leyes y reglamentos donde el Estado utiliza como herramienta, sería en este caso, a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley como Policía Nacional, Fuerzas Armadas, para cumplir con las leyes y reglamentos. Asimismo, Fiscalía entraría como ente rector para sancionar en este caso las personas que tal vez estén incumpliendo con estas leyes y reglamentos, sea tanto en delitos como contravenciones. Pienso yo que ese es el orden público y el fin de todo esto es llegar al bien común. El bien común, perfecto. Jenny, me gusta que añades al concepto o agregas a todo lo que venimos hablando la figura de autoridad y la figura de cada una de las instituciones encargadas de aplicar eso. Esto habla de la coacción de esa norma y que esa norma sea coactiva, porque nada sirve si el Estado tiene leyes, tiene normas, tiene un marco jurídico, tiene un marco regulatorio, pero no tiene los instrumentos o no tiene las instituciones a través de sus funcionarios para hacer que eso se pueda cumplir, para hacer que eso tenga valor. Finalmente, ¿alguien más? Vamos, muchachos, sin pena, sin ningún temor, que no estamos evaluando ni estamos señalando a nadie. La idea es hacer una charla constructiva con cada uno de los aportes que realicen ustedes. ¿No? Ok. Bien, Pablo, adelante.
Doctor, sería el nexo que tenemos todos los que tenemos los ciudadanos con el Estado y en este caso los entes de hacer cumplir la ley y que regula también que nos regula el marco jurídico en todas las vías, Estado, ciudadanos y agentes de hacer cumplir el orden. Excelente. Vean esto, ya sé que vamos siguiendo cada uno de los aportes y Pablo habla de una figura importante. Así como hablamos de autoridad, así como hablamos de marco jurídico, debemos hablar de ciudadanos. Porque para que un Estado se debe tener ciertos elementos, como lo es población, que está conformada por sus ciudadanos, territorio y poder. Entonces, el aporte de ciudadanos dentro del concepto de orden público es fundamental. Ciudadanos que juegan un papel fundamental dentro de este orden público, la parte previa, en la que los ciudadanos suscribimos un contrato social mediante el cual le damos al Estado la posibilidad de que ese Estado me garantice mis derechos, pero también estamos dando la posibilidad de que ese Estado, de que esas instituciones, pues castiguen a todos aquellos que se salgan del derecho. Entonces, el concepto de ciudadanía o el concepto de ciudadano está ligado también a este orden público. Jonathan, bienvenido. Te escuchamos, Jonathan. No se alcanza a oír, no sé si el resto de los compañeros lo oye, pero no escuchamos. Hola Diana, te vi. Bien, entonces, ya tenemos claro el concepto de orden público, pero vamos a revisar algo. Todos estamos dando un concepto de orden público a nivel local, a nivel interno. Y la idea dentro de orden público 2 es revisar el orden público internacional. ¿Cómo podría el orden público desarrollarse desde el punto de vista internacional? ¿Cuál creen ustedes que serían los primeros pasos para hablar de un orden público internacional? Porque así como el Estado debe garantizar ese orden público interno, pues debe la figura del Estado como persona jurídica comenzar a desarrollar estas interrelaciones con otras personas jurídicas de igual valor, de igual peso, es decir, otros estados, y desarrollar ese orden público internacional. Porque si el colapso está en la casa de mi vecino, en cualquier momento ese colapso o ese desorden puede incluso influir dentro de mi casa. Entonces, ¿hasta qué punto ustedes creen que ese orden público, que ya hablamos de un Estado, de normas, de estructuras internas, de ciudadanos y de autoridades a nivel local que garantizan ese orden público, ¿cómo creen ustedes que desde el punto de vista internacional se puede regular o se puede abordar el estudio de ese orden público internacional? Los escucho. Ideas, sencillo. Si no es, pues no es. Lo importante es que todos aportemos y vamos a construir, como les dije en un principio, cada uno de los conceptos que vamos a desarrollar hoy. Yo creo que para construir un orden público internacional se necesita de acuerdos, de tratados internacionales en la que participen países para intercambiar sus experiencias, sus ideas y poder establecer normas, reglas que más bien favorezcan tanto al Estado como a la ciudadanía en sus diferentes países. Excelente, Andrea. ¿Alguien más? Incluso con experiencias personales, con visiones distintas a lo que serían las relaciones entre Estados. ¿Cómo creen ustedes que hablaríamos entonces no de orden público a nivel local, sino ya orden público a nivel internacional? Profe. Dime. Bueno, yo considero igual lo que hablaba Pauli. Esto se rige en base a
a los diferentes tratados y las leyes como manejamos en distintos países, ¿no? Por ejemplo, hacemos una relación cuando se aplica la ley de extranjería, donde existe un trato público distinto, ¿no? Cuando uno viaja a otro país o está en otro estado, uno se debe regir a esas leyes. Y muchas veces nosotros consideramos que es algo similar a lo que vivimos en nuestro país. Y cuando tenemos esa oportunidad de salir o de hacer, prácticamente ahí comprendemos otras cosas, comprendemos otras o conocemos otras formas de control, básicamente, y que a veces nos sirven como experiencias para nosotros poder actuar de esa forma. Yo le hablo en nuestro trabajo, ¿no? Tener un mayor control, manejar de una forma ordenada, respetando en todo momento los derechos, porque dentro del orden público también hablamos de eso, ¿no? Entonces, en lo personal yo he podido palpar eso en otros lados y creo yo que en esa parte regiríamos el orden público internacional. Excelente, Diana. Realmente el aporte es bueno en el sentido de que cuando logramos traspasar la frontera del Estado que mantiene ese orden público interno, nos damos cuenta de que efectivamente cada uno de los estados desarrolla su orden público, pero existe una normativa que tal vez puede contrastar, es decir, es opuesta o exige más requisitos, más controles, como decía Diana, a la que nosotros conocemos y aplicamos, y que debe ser respetada por un aspecto de soberanía y de territorialidad de la norma. ¿Sí? Cada uno de sus países, dentro de su soberanía legislativa, pues desarrolla cada una de las normativas que va a establecer allí. Excelente primer paso, pero me gustaría que alguien diga cómo considera entonces que vamos a subir. Ya Andrea adelantaba algo sobre convenios, tratados internacionales, porque aquí estamos haciendo el contraste, Diana nos hacía el contraste de un país con el otro y que se veía qué aplicaban en uno y qué aplicaban en otro. Pero ¿cómo subimos? ¿Qué creen ustedes que sea, por ejemplo, una normativa que se aplique en la mayoría de los países a nivel mundial? ¿A qué les suena lo que les estoy diciendo? Profe, bueno, pienso yo que algo que nos rige a la mayoría de países, no a todos dentro de la Carta Magna y eso, son los derechos humanos como derechos humanos universales. Entonces, eso no es que podemos aplicar solo en Ecuador, en Colombia tienen otros, en Venezuela todos, no, los derechos humanos son universales y son aplicados a nivel mundial. Pienso yo que eso más o menos desde el orden internacional, porque está regido a muchos países y dice lo mismo para todos, ¿no? Excelente, Jenny. Casi que colocas en la línea la respuesta que yo quería que dieran. Efectivamente, muchachos, fíjense, al nosotros poder, y una cosa, no sé, disculpen, desde un principio no lo dije, yo digo mucho muchachos, incluso desde muy joven he estado en aulas de la universidad, impartiendo clases como facilitador, no solo en esta, sino en otras universidades. Incluso los participantes son mucho más adelantados en edad que yo, pero igual yo les digo muchachos como un sinónimo a alumno o como algo. Entonces, no sé, en Ecuador de pronto el muchacho tenga otra sección o otro concepto y yo lo digo así, no es para nada despectivo, se me sale rápido. Entonces, disculpen si tiene alguna otra connotación. De todas formas, les decía que dentro de lo que es este orden público internacional, un elemento fundamental para nosotros como ciudadanos, como parte de cada uno de los estados, pero como parte de esta llamada aldea global, pues son los derechos humanos. Lo que en algún momento o en el inicio se llamó como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Hombre entendido en ese aspecto humano. Por eso se habla de derechos humanos. Y efectivamente estos derechos humanos tienen una connotación supranacional, una connotación que en el caso venezolano, por la misma Constitución, les da una posición jerárquica superior a la misma Carta Magna, a la misma Constitución. Donde en la mayoría de nuestras constituciones fundamentales de cada uno de nuestros estados dentro de la región, hablo de Sudamérica, pues están desarrollados y plenamente regulados dentro de la Constitución
y lo que nos permite pues tener esa garantía como ciudadanos en ese concierto internacional. Esto como ciudadanos, derechos humanos dentro de ese orden público internacional, pero eso como personas naturales, como nosotros, como ciudadanos. Pero también hay otro aspecto que podemos desarrollar, y con esto ya vamos a comenzar a dar las conclusiones de este encuentro, de la presentación, y es que dentro de este orden público internacional también hay otros actores, que también son personas, pero son personas jurídicas. Les hablaba a ustedes de los estados, ¿sí? Andrea nos adelantaba algo de los convenios y de los tratados internacionales. Yo, como ciudadano venezolano, no puedo sentarme de tú a tú, por ejemplo, con el Estado ecuatoriano, porque en primer lugar, pues existen otros canales para hacerlo. Entonces, ¿quiénes pueden llegar a un acuerdo para esto? Los estados, los países como tal. Los estados establecen por medio de acuerdos, tratados internacionales. Uno puede ser el hecho de asumir como propios y desarrollarlos, garantizarlos y tenerlos dentro de ese marco jurídico, los derechos humanos. Pero existen un sinnúmero de tratados internacionales en diferentes materias. ¿Cuántas relaciones se imaginen ustedes entre un estado y otro? ¿Cuántas relaciones se desarrollen entre estos estados? Existe la posibilidad de que ese mismo número de relaciones que ustedes se imaginen, ese mismo número de relaciones estén reguladas por una norma o por un acuerdo internacional. Les decía, por ejemplo, existen tratados internacionales entre estados por materia económica. Si existen interrelaciones económicas dentro de los ciudadanos de ese estado, es muy probable que esos estados vengan a regular lo que son esas interrelaciones económicas. ¿Y por qué afecta esto al orden público? ¿Por qué, por ejemplo, la parte económica tiene que ser regulada entre los estados para garantizar el orden público y el orden público internacional? ¿Por qué se debe regular, por ejemplo, los aspectos tributarios en cuanto a las mercancías de cada uno de los estados? ¿Por qué se debe regular situaciones ya no de carácter público como soberanía, seguridad y defensa de cada una de las naciones o de los territorios? ¿Por qué creen ustedes que se debería regular también aspectos ciudadanos? Les hablaba a ustedes en un principio del matrimonio. Se da mucho incluso en mayor número en esta época, donde vemos ciudadanos extranjeros que llegan a nuestro país, que llegan a cada uno de los países distintos a su país de origen y comienzan a hacer vida, a desarrollar su vida normal, comprando inmuebles, consiguiendo trabajo y desarrollando relaciones de tipo sentimental, y de ahí en adelante comienzan a generarse situaciones de carácter privado. Las personas se casan, ciudadanos extranjeros se casan, tienen hijos dentro de un estado foráneo. Todo esto debe ser regulado. Entonces me gustaría que alguno de ustedes diera su opinión, ya no solo de lo que es la relación internacional, como los derechos humanos y la relación de los estados como tal, sino cómo perciben ustedes ese orden público internacional desde el punto de vista de los ciudadanos. Ciudadanos cuando salimos, como decía Diana, y podemos contrastar nuestras normas, o cuando esos ciudadanos llegan a nuestro país. Los escucho. Hola. Bueno, doctor, yo creo que en ese punto nosotros como ciudadanos, bueno, cumplimos nosotros una doble función. Nosotros somos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pero también tenemos la función de ser ciudadanos. Entonces, Exacto. como ciudadanos, nosotros podemos ver de que el Estado trata de abarcar la mayor de leyes posibles o acuerdos y tratados internacionales con la posibilidad de protegernos, de garantizar nuestros derechos humanos, garantizar el libre ejercicio de nuestras funciones, garantizar una paz aquí en el país y establecer su política de Estado a través, obviamente, de nosotros, como decía mi compañera Jenny, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, a lo que nos compete a cada uno, a la Policía Nacional en el marco interior del Estado y a las Fuerzas Armadas en el contexto, en el exterior o en la parte del perímetro de nuestro Estado. Perfecto.
Andrea, Andrea y compañeros, todos ustedes han visto la representación de la justicia en una dama, ¿sí? Esta diosa de la justicia. Bueno, tiene los ojos vendados por aquello de que debe ser justa y debe dar un trato equitativo a cada uno de los que participen, pero el comentario lo hago es porque si ustedes se dan cuenta, la justicia en una de sus manos, o la representación de la justicia en una de sus manos tiene una espada. Esta espada representa eso, el Estado como poder coactivo, como institución. Esa espada representa esos organismos y esas instituciones que debe tener la justicia, en este caso representada por el Estado, para poder hacer valer esos derechos. Porque se convierte en letra muerta si no existe alguien con esa espada, con ese monopolio de la violencia a través del cual se hacen cumplir las normas. Perfecto, nos quedan 4 minutos. En estos 4 minutos yo quisiera que cada uno de ustedes, todos por favor, incluso los que no han participado, den una pequeña conclusión de lo que sería para ustedes orden público internacional y un pequeño cierre de la clase. A partir de ese momento los escucho. 4 minutos, muchachos. Muchachos, los escucho. Si no, los voy habilitando uno por uno. Son solo las conclusiones de cierre. A ver, Jonathan. Ninguno. Ay, la próxima clase no, me pongo a hablar solo. No los voy a dejar hablar. Profe, ¿puedo dar una conclusión? Claro que sí. La idea es que todos participemos con una pequeña conclusión. Bueno, como conclusión de esta clase hemos podido nuevamente agrupar los conceptos de orden público, tomando en consideración que en esta cátedra vamos a analizar lo que es el orden público internacional. Hemos tratado de sacar un concepto, asimismo hemos tratado de ver un poco la importancia que tiene la aplicación de las leyes en el orden público internacional, como es una de ellas, en este caso, la que nos atribuye la mayoría de países que pertenecemos a las Naciones Unidas, que es el respeto y respecto a los derechos humanos. En nuestro caso, en nuestro país, a nosotros como funcionarios policiales hemos recibido bastantes charlas, bastantes capacitaciones y tenemos claro la idea de cómo establecer o aplicar los derechos humanos, tanto nosotros como funcionarios policiales y también en el enfoque de que nosotros cumplimos, también somos ciudadanos. Perfecto. Esa sería mi conclusión. Excelente. ¿Quién más? Un aporte sencillo. Nos quedan 2 minutos, muchachos. Vamos, 30 segundos cada uno, que la idea es que todos participemos. Diana, Marlon. Diana. Profe, bueno, yo creo que como final diríamos que el orden público internacional nos sirve igual para que